¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar sobre unas definiciones que tenemos o que realizamos en algunas ocasiones como entidades económicas en una cuestión de un análisis fiscal y a veces mucha preocupación en una cuestión de las deducciones que pudiéramos estar haciendo referencia a pagos al extranjero. Queremos platicarles el día de hoy sobre unos conceptos, como lo anticipaba, que van a caer en el concepto de regalías, van a caer en el concepto de asistencia técnica y de publicidad, para ver un enfoque de la deducibilidad que pudiéramos estar teniendo o obteniendo y el formalismo directamente con estos conceptos cuando los realizamos a un residente en el extranjero. Para esto, bueno, pues el día de hoy tengo un gran amigo. Él es licenciado en contaduría por parte de la UNAM, así igual que tiene una especialidad en fiscal también por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y él es mi gran amigo Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar un poquito de este tema que ya mencionabas, ¿no? Oye, Fer, ahí ahorita que estaba haciendo la presentación, se me fue el nombre de Fernando y tu apellido Barroso, nada más para poderlo, que las personas te puedan identificar. Es licenciado en contaduría y especialista fiscal, Fernando Barroso. Oye, Fer, un poco del el sentido de esto que estaba yo dando como una introducción a la temática del día de hoy, es referente a ver el enfoque de la deducción de algunos conceptos que se encuentran alojados en el famoso título quinto. Entonces, pues no sé si gustarías empezar con un antecedente sobre este título para podernos ir enfocando e irnos adentrando en el tema. Sí, claro, Rodrigo. Mira, de inicio tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos, ¿no? Mira, las administraciones tributarias en el mundo han reflejado su preocupación sobre la fiscalización de las transacciones realizadas fuera de sus fronteras, buscando atraerlas a su jurisdicción con la finalidad de establecer gravámenes fiscales sobre las bases de fuente de riqueza, ¿no? Para ello, pues es muy importante remitirnos a la ley local y en específico ir al artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que en su fracción tercera nos menciona que en el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, se encuentran obligados al pago de impuestos en este país por los ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Y para estos efectos, en términos de legislación mexicana, los ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional se señalan en el título quinto, como bien lo comentabas, es conocido como de los residentes en el extranjero, con ingresos provenientes de fuente de riqueza establecida, ubicada en territorio nacional, ¿no? Este título lo encontramos dentro de la ley del impuesto a la renta en los artículos del 153 al 175, ¿no? De dicha ley. Oye, Fernando, y también un poquito este aspecto que me gusta decirles a los jóvenes cuando doy pláticas justamente de manera introductoria al título quinto, lo que yo les comento es, cuidado porque la ley del impuesto sobre la renta grava residencia fiscal y es que muchas veces lo tenemos enfocado que hacemos o que pagamos el impuesto cuando hablamos de una nacionalidad mexicana o que cuando somos mexicanos. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción cuarta del artículo 31 me establece que es una obligación de los mexicanos el contribuir a un erario público, la ley del impuesto a la renta está haciendo un enfoque a la cuestión de las residencias. Bien decías en el artículo primero, en su fracción número 3 de la ley del impuesto a la renta, me habla de residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional, tendrían la obligación de pagar los impuestos. Nada más haciendo referencia, la fracción primera serían los residentes en México por cualquier ingreso que tenga en México y por cualquier parte del mundo, y las de la fracción 2 sería residentes en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. Correcto, es correcto, Rodrigo.
Sí, por eso es que, digo, haciendo mención al tema que hoy nos compete, la fracción aplicable dentro del artículo primero es la fracción, es la fracción tercera, ¿no? Y es muy importante que nosotros identifiquemos la diferencia entre un establecimiento y una fuente de riqueza en territorio nacional, porque el que tiene un establecimiento permanente, pues ahora sí que tiene el objetivo de generar un recurso, de generar ingresos, como el nombre lo dice, en una permanencia, en una elaboración, una constitución de entes económicos aquí en México y que va a estar generando algún recurso justamente para efectos del residente en el extranjero. Y este título quinto que vamos a estar haciendo ahorita referencia solamente es fuente de riqueza, así como la clásica de Vicente Fox, que decía, comes, vas y te vas, ¿no? Comes bien, comes y te vas, ¿no? Así exactamente sería este residente en el extranjero que viene, hace una sola operación, hace algo aquí en México, obtiene un ingreso y obviamente se va, pero su objetivo no es estar aquí en México, sino hizo su trabajo y se fue. Correcto, correcto. Lo acabas de ejemplificar de manera muy práctica. Efectivamente, así es como se entiende el tema de un extranjero sin establecimiento permanente en México, ¿no? Y por ello es que es importante tomar en cuenta que la legislación mexicana hace mención de este tipo de contribuyentes en el título quinto, como ya lo comentábamos, y dentro del título quinto se especifica el tipo de operaciones, de actividades, nos habla de que se tiene que realizar retenciones, entonces, pues es muy importante tomar en cuenta este título quinto, saber cuándo se tiene que retener, qué tasas se deben retener, y bueno, habría que ahondar un poquito más allá, porque también recordemos que existe el tema de los tratados internacionales, ¿no? Que esto puede ayudar a disminuir las tasas de retención que la ley doméstica señala en dicho título. Oye, Fer, hay un poquito el panorama. Si bien ahorita estabas tú explicándonos el efecto del título quinto como contribuyentes, estamos hablando que serían ellos los residentes en el extranjero, para ver cómo va a pagar ellos un impuesto del beneficio que se están generando aquí en México y cómo se va a pagar, dices, por medio de una retención. Pero el enfoque de esta charla lo que le vamos a dar es la contraparte. Somos nosotros como mexicanos que queremos o que nos están prestando un servicio o algo que estamos haciendo con el residente en el extranjero y para nosotros va a ser un efecto de una deducción autorizada. A grandes rasgos, ¿qué podríamos entender por una deducción autorizada? Exactamente, Rodrigo. Mira, las deducciones autorizadas las vamos a encontrar evidentemente también dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta. Vamos a encontrar lo que son las deducciones autorizadas para efecto de este impuesto dentro del artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta y que nos dice que las deducciones autorizadas para efecto de impuesto sobre la renta pues son las devoluciones, los descuentos, las bonificaciones, el costo de ventas, las inversiones, créditos incobrables, el ajuste anual por inflación deducible, entre otras, ¿no? Entonces, y también hay que tomar mucho en cuenta que existen los requisitos de dichas deducciones y parte de estos requisitos en el artículo 27 de la misma ley del impuesto a la renta nos señala que estas, o más bien las deducciones, tienen que ser estrictamente indispensables para fines de la actividad del contribuyente, ¿no? Entonces, como tú comentabas, aquí lo que nos interesa es saber, ok, si yo voy a pagar un servicio o voy a pagar sí, algún servicio, alguna regalía, alguna asistencia técnica o la compra de algún producto para el extranjero, es importante que se cumpla con los requisitos de las deducciones autorizadas
que nos los marca el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero hay que tomar en cuenta que para cuando se llevan a cabo actividades con el extranjero, existen regulaciones que no se encuentran en ley y que algunas de ellas podríamos encontrarlas en resolución miscelánea, ¿no? Entonces, ahí la precisión que estarías haciendo es que en términos generales, la ley del impuesto sobre la renta me dice cuáles son las partidas que yo le puedo disminuir a la cuestión de los ingresos para determinar y pagar impuestos sobre una base. Tenemos un artículo 25 que es lo que me da la definición de cuáles son las características de las deducciones autorizadas. Tendrá un artículo 27 donde me dice cuáles son los requisitos y tendremos un artículo 28 donde me dice estos de plano el legislador no quiere que los deduzcas, ¿no? Entonces, como también lo llego a platicar, es el artículo 25 me dice sí, el artículo 27 me dice sí, pero, y el artículo 28 me dice estas de plano no, y en el mismo artículo 28 me dice, bueno, te doy chance en algunas, como la clásica de consumos en restaurantes, que termina dándote una pequeña facilidad de poder disminuir una muy pequeña cantidad y cumpliendo requisitos adicionales. Pero digamos que ya tenemos visualizado que estos tipos de deducciones que son necesarias, como dices, que sean estrictamente indispensables, y algo que no me establece la ley del impuesto sobre la renta ni tampoco el Código Fiscal de la Federación, pero sabríamos que desde hace tiempo ya nos están pidiendo la famosa materialidad, que no sabemos ni, bueno, por lo menos yo no sé a grandes rasgos qué podría ser una materialidad. Podría inferir, interpretar y analizar, pero no hay en ningún lugar donde me dijera que es una cuestión de materialidad, que justamente también en este tipo de pagos al extranjero, de regalías, de asistencia técnica y de publicidad, por ser una cuestión de una intangibilidad o inmaterialidad, te están pidiendo que justifiques este tipo de conceptos para poderlos hacer deducibles. En este orden de ideas, estos pagos al extranjero por estos conceptos sí serían deducibles. Sí, mira, sí, Rod, esa parte de la materialidad que ahora en la actualidad ha creado mucha controversia porque al igual como tú lo mencionas, pues no hay una fundamentación como tal de qué es la materialidad, ¿no? Por allí está el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación que nos habla de la razón de negocio, ¿no? Pero bueno, aquí tu pregunta es muy interesante, ¿no? Oye, ¿el pago al extranjero es deducible? Sí es deducible. Bueno, partamos del artículo 27 que nos menciona el requisito que debe ser estrictamente indispensable, pero también hay que tomar en cuenta que dentro del artículo 27, fracción quinta, nos menciona la ley del impuesto sobre la renta que para efectos de cumplir las obligaciones establecidas en dicha ley en materia de retención, se recabe copia de los documentos que conste el pago de dichos impuestos. Este punto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque como comentábamos al inicio, los pagos que se realizan al extranjero, conforme al título quinto de la ley del impuesto sobre la renta, tendrían que llevar una retención, ¿no? Entonces, 27 fracción quinta que nos dice que cuando tú realizas una retención debes cumplir o debes tener el comprobante mediante el cual tú vas a reflejar que realizaste la retención. Y bueno, a su vez, esta misma fracción quinta del 27 nos dice que tratándose de pagos al extranjero, estos solo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 76. Ajá. ¿Qué nos dice el artículo 76? Bueno, este artículo, en su fracción tercera, nos menciona que deberán cumplir con la obligación de expedir comprobantes fiscales en los que se asienten el monto de los pagos efectuados que constituyen un ingreso de fuente de riqueza ubicada en México, lo que comentábamos al inicio, de acuerdo con lo previsto por el título quinto.
Entonces, aquí el artículo 27, fracción quinta, nos lleva al 76 y el 76 nos remite al título quinto, ¿no? Estos dos artículos que comentamos, pues nos obligan u obligan a los contribuyentes a realizar un comprobante por el pago realizado al extranjero, ¿no? Es aquí donde se va a sentar la retención y es parte de los requisitos para poder realizar la deducción del pago al extranjero. Ok, entonces nosotros no podríamos obligar a un residente en el extranjero, porque pues ahora sí que son otras leyes las que ellos deberían de estar acatando, no la mexicana. Pues yo no le podría obligar a que me entregue un CFDI con las características que conocemos aquí en México, pero para efectos de una deducibilidad, yo sí tengo que tener un comprobante que reúna ciertas características para efectos del SAT, para efectos de subirlo a mi contabilidad electrónica, para efectos de demostrar otra vez esta palabrita de materialidad de los movimientos. Entonces, lo que me orilla es hacer un autocomprobante por esta operación, que sería el famoso CFDI de retenciones y pagos, donde al momento de que ellos no me pueden expedir, yo emitiré esta constancia referenciando el pago, la fecha, los montos, todo lo que pueda aclarar de esta operación con contrato y efectuando la retención correspondiente. ¿Sería correcto? Es correcto, Rod, es correcto. Pero además de ello, fíjate que en la regla miscelánea 2.7.116, nos hace mención de que por los pagos que tú realizas al extranjero, deben, o bueno, cuando tú llevas operaciones con un extranjero, estas deben estar, cubiertas con un comprobante fiscal. Evidentemente, como tú dices, en México se da el tema de los CFDIs. Los contribuyentes en México están obligados a emitir CFDIs conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Pues esto no les es aplicable a un extranjero, ¿no? Pero sí las reglas de miscelánea, esta regla que ya mencionaba, 27116, nos menciona algunos requisitos que debe cumplir el comprobante fiscal que te entrega el extranjero con el cual tú llevaste a cabo una operación, ¿no? Y entre ellos estos comprobantes deben contener el nombre, la denominación o razón social, el ID fiscal de este proveedor o acreedor, el lugar de fecha de expedición, el RFC a favor de quien se expide ese comprobante y en su caso nombre o denominación, razón social, ¿no? El valor unitario y algunos requisitos que marca el 29A en la fracción cuarta, pero sí estamos obligados cuando realizamos un pago al extranjero así tener un comprobante fiscal, no con las especificaciones que marca 29 y 29A del código, pero sí con las especificaciones mínimas que nos marca la miscelánea, ¿no? Ahí también haría yo un poquito la referencia que si bien es una obligación emitir este CFDI de retenciones y pagos, también como lo estás comentando, que no abarcaría o lo de un CFDI de ingresos en una totalidad, sí deberíamos también tener en cuenta en dónde se hacen este tipo de comprobantes, ya que es obligación de la misma autoridad el darte la facilidad para que tú lo pudieras hacer dentro de los mecanismos o la plataforma que pudiera tener el SAT. Y pues bueno, sabríamos que para efectos de estos de retenciones y pagos, tienes que contratar software especializados o separados para poder hacer este tipo de comprobantes de retenciones, que no solamente son pagos en extranjeros, sino son también para dividendos, aumentan más cosas de retenciones y pagos, pero lo que hacen es buscar un software especializado para poderlo hacer, que hay en el mercado, hay varios. La verdad pensaría que son económicos en cuanto a realmente la cuestión de los gastos, pero es algo que tendríamos que estar buscando el invertir para poder sacar este tipo de constancias de retenciones. Correcto, es correcto. Oye, Fer, Sí, y ahorita un poquito en este aspecto, si bien ahorita ya estuvimos hablando que es el contribuyente residente en el extranjero,
que al final de cuentas nosotros lo que buscaríamos al ser residentes de México es una cuestión de deducibilidad. Para efectos de estos tres conceptos de regalía, asistencia técnica y publicidad, que también lo platicaba hace ratito, al ser una cuestión de intangibles, una inmaterialidad, ¿qué podremos ir entendiendo por cada uno de ellos para efectos de ver cuál es la necesidad de contratar, de solicitar estos servicios o de ver con el residente en el extranjero para ver identificando este tipo de conceptos? Sí, mira, estos conceptos que comentábamos, el tema regalías, asistencia técnica y publicidad son de los más comunes que se llevan a cabo con un extranjero, ¿no? Entonces, para poder identificar un poquito de qué se trata o qué, qué nos dice la ley que se tratan las regalías, la asistencia técnica, nos tenemos que remitir un poquito, o bueno, más bien nos tenemos que remitir al artículo 15b del Código Fiscal de la Federación. Este artículo nos va a señalar qué pagos o qué se considera qué se considera asistencia técnica, ¿no? Parte de lo que nos menciona este artículo es que las regalías pueden considerarse, podría ser el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, los derechos de autor, entre otros, ¿no? Digo, también podría estar las cantidades que se pagan por transferencias de tecnología, de información relativas a experiencias industriales, comerciales, científicas, el derecho de propiedad también lo considera como parte de las regalías, ¿no? Y el último párrafo de este artículo 15b nos menciona lo que se estaría considerando como asistencia técnica, ¿no? Y a grandes rasgos nos dice que la asistencia técnica es la prestación de servicios profesionales independientes que por el prestador obliga a proporcionar conocimientos no patentables y que no implican la transmisión de información confidencial, ¿no? Entonces, digo, aquí un servicio legal, un servicio de contaduría, un servicio de asesoría fiscal, podría encuadrar en este tema de servicios a los que este mismo 15b del código tipifica como asistencia técnica, ¿no? O sea, a grandes rasgos, creo que estos serían los conceptos que encuadraría el tema de regalías y asistencia técnica. Ok, ahí también, Fer, un poquito este análisis. Si yo fuera una persona moral que hace operaciones con otra persona moral, aquí no me interesaría saber si es prestación de servicios, si es regalía, si es asistencia técnica. De todos modos, alguien lo va a acumular, alguien lo va a deducir aquí en términos generales. Entonces, si bien me importaría saber qué es lo que estoy haciendo para efectos de darle justamente otra vez una cuestión de razón de negocios, materialidad, pero aquí a grandes rasgos todo se acumula y se podría deducir sin mayor problema. Para efectos de un pago en el extranjero, sí es importante identificar este tipo de pagos que se estarían ejerciendo, ya que tienen diferentes tasas de retención para efectos de poder tener las regalías junto con la asistencia técnica y también verlo, y decías hace ratito, con los tratados para evitar la doble tributación, porque en algunos casos, en algunos tratados, o la mayoría de los tratados, la asistencia técnica te lo están equiparando como si fuera prestación de servicios, como decías. Y de prestación de servicios, en muchos de los tratados también te lo equiparan como beneficios empresariales que no hubiera una retención. Entonces, sí es importante para efectos del título quinto y de tratados para evitar la doble tributación, en qué concepto estás cayendo para ver qué tipo de retención te van a efectuar. Exactamente, Rod. Digo, si nos vamos a título quinto, allí nos va a mencionar la serie de tasas dependiendo el concepto. Por ejemplo, para efecto de regalías de renta temporal, el artículo 167
fracción primera nos dice que se retendrá el 5%. Y para otro tipo de para otro tipo de regalías nos dice que será el 25% de retención. Si nos vamos a los tratados para evitar la doble tributación, y voy a utilizar el ejemplo del tratado con Estados Unidos, el tratado nos dice que la tasa de retención será del 10%, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta qué concepto es el que se está pagando, digo, además de cumplir con la materialidad o requisitos que ya hablamos, es importante voltear a ver los tratados que México tiene celebrados con otros países, porque aquí pudiera existir la posibilidad de disminuir estas tasas, como tú lo decías, ¿no? El concepto de asistencia técnica para efecto de los tratados, pues normalmente se equipara al tema de beneficio empresarial o de prestación de servicios, ¿no? Y que no llevarían una tasa de retención. Entonces, aquí sí hay que estar muy atentos con el tema de los tratados. Normalmente los tratados que se hacen con miembros de la OCDE parten de un machote, ¿no? Por así decirlo. O sea, vienen estructurados prácticamente de la misma forma, pero sí hay países con los que algunos manejan unas tasas distintas. Normalmente en los conceptos, en los más comunes, vienen siendo las mismas tasas, pero sí que hay que echarles un ojito, ¿no? Hay que verificarlos y pues tomar en cuenta eso, ¿no? Porque al final de cuentas no es lo mismo pagar un 25% a pagar un 10% de retención, ¿no? Y porque al final de cuentas, el extranjero normalmente te hace partícipe de la retención, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Si yo te cobré o mi servicio costó $1,000, tú me pagas $1,000, ¿no? Y normalmente al contribuyente, al nacional, al que le está pagando, le dejan el tema de la retención, ¿no? Entonces, pues aquí hay que tener mucho cuidado y hay que tomar en cuenta los tratados para evitar la doble tributación, ¿no? Que pueden ser Que, de muchísima ayuda. que al final de cuentas la palabra que nosotros aquí utilizamos en México es la piramidación, lo vemos en una cuestión de los dividendos, que en términos del título quinto, pues mucha gente lo maneja como un gross up, que sería elevar la base para poder determinar la cuestión de los impuestos que se tengan que estar reteniendo, ya que el extranjero, como bien comentas, pues realmente no le interesaría ni siquiera muchas veces el acreditamiento porque puede ser que ni siquiera lo pueda acreditar, pero él sí va a querer su pago completo de la operación que fue pactada, olvidándose de los impuestos que pudieran estar generando tanto de IVA, si es que se llega a dar el caso, como efectos de ICR, que en este caso sí estaríamos identificando una fuente de riqueza en territorio nacional. Y también un poquito me voy a permitir hacer la aclaración respectiva. Cuando hablamos de regalías, como dices, es el uso o goce de por ahí de alguna patente, de alguna marca, que es por un tiempo determinado de acuerdo a lo convenido con el proveedor en el extranjero, porque si me enajenaran la marca o la patente para que fuera ya mía y obviamente pagado, obviamente no estaría pagando regalías, sino estaría pagando a cuenta o pagando la totalidad de la contraprestación pactada. Regalías solamente es cuando me la están dando por un periodo determinado en el tiempo y es lo que le estaría pagando como una mensualidad al proveedor, es a lo que estaría haciendo referencia justamente a la cuestión de la regalía, que también lo llegamos y lo conocemos en algunos casos como el know-how. Para efectos de ver si es de lo que estábamos platicando ahorita, Fernando, pudiera caber lo siguiente. Prestación de servicios, nosotros como contadores prestamos el servicio, como abogados prestamos el servicio, damos un resultado y ya ahí quedamos con el compromiso con nuestro cliente. Para efectos de asistencia técnica hay un involucramiento. Yo me siento como contador con el contador, le digo, mira, así se determinan los pagos provisionales, fíjate esta referencia de este artículo, vamos haciéndolo y llegamos y determinamos un pago provisional. Y en el caso de una regalía, de una asistencia, de un know-how, mira, aquí está un pequeño software que hice, tú le metes los datos y automáticamente te va a determinar
una línea de captura para efectos de determinar o pagar el pago provisional. Hay un involucramiento total con prestación de servicios, yo te doy resultados, en asistencia técnica entre los dos hacemos la operación y la otra es yo te doy las herramientas y los elementos y debemos de llegar a lo mismo, pero mucho es con lo que tú estarías haciendo, ¿no? Un poquito para poder identificar estos conceptos. Correcto, correcto, Rod. Oye, Ujú. y un poquito entonces, ya viendo que yo le tengo que hacer una retención a estas personas, que lo quiera o no, yo sí lo tengo que enterar a la autoridad. De hecho, tendrá la obligación de emitirle la constancia y ya él verá si lo podrá hacer acreditable o no, pero yo debería de enterarlo, cuándo las retenciones, informar cuándo, un poquito de este análisis del formalismo de estos pagos, ¿cuándo caerían? Sí, mira, esa pregunta igual es muy interesante, ¿no? Evidentemente debe haber ciertos formalismos, debe de existir un comprobante de retención, este, el tema del CFDI, recordemos que por ahí existe una facilidad que nos permite que se timbre la retención por pagos al extranjero en un solo comprobante finalizando el ejercicio, ¿no? O puede ser por evento, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que estos pagos van a ser deducibles cuando efectivamente se realice el pago. Entonces, al realizar el pago, bueno, yo lo que podría decir es, yo le haría o yo emitiría un CFDI por cada uno de estos pagos que estoy realizando y me quito de problemas, ¿no? Se debe cumplir con el CFDI. En algunos casos también se tiene que presentar la declaración informativa más tardar el 15 de febrero eh, por algunos pagos que se realizan al extranjero. Y pues sí tiene que haber este tipo de formalismos para efecto de llevar a cabo la deducción, ¿no? O sea, no, el realizar una deducción por pagos al extranjero no es tan sencillo como realizar una erogación aquí en México, ¿no? Que tú tienes tu CFDI, tienes tu contrato, la forma de pago conforme te lo menciona la ley del impuesto sobre la renta. Aquí sí hay que tener mucho cuidado también con el tema de la constancia de retención, del CFDI de retención y todos estos temas que hemos platicado, ¿no? Oye, Fer, también hay un poquito para hacer análisis que estás diciendo. Cuidado también cuando estos pagos al extranjero forman parte del grupo o parte relacionada, porque todavía aumentan más formalismos para efectos de la deducción, como estudio de precios de transferencia, en algunos casos hasta posiblemente información del DICIF. Posiblemente tendremos que estar informando cosas adicionales por ser parte relacionada y por tener ese tipo de movimientos, ya que también lamentablemente a nivel internacional, empresas multinacionales, no solamente en México, han aprovechado este tipo de conceptos para erogar bases en diferentes países y sabríamos que con el fenómeno BEPS, por lo que se está buscando justamente es cuidar que partes relacionadas no cambien conceptos o que no disminuyan utilidades en algunos países y que paguen impuestos donde debería de ser. Entonces, estos pagos en el extranjero que se lleguen a realizar, hay que tener mucho cuidado adicional cuando sea parte relacionada por estudio de precio de transferencia y por informativas que se tendrán que estar presentando. Exactamente, Rod. Exactamente. Aquí hay que, sí, como tú lo mencionas, cuando se forma parte de un grupo, partes relacionadas, se tiene que efectuar el estudio de precios de transferencia, pues esto con la intención de no erosionar las bases fiscales, ¿no? Como ya lo comentabas. Y digo, aquí hay un punto bien importante que alguna vez escuché por allí en algún foro que comentaba, ¿no? Que si, por ejemplo, si tú estuvieras fuera de los precios, estuvieras pagando a un sobreprecio a una parte relacionada en el extranjero,
la autoridad fiscal en México pudiera determinarte la operación como no deducible, no es que te vayan a determinar un no deducible porque el estudio de precios de transferencia no va enfocado a la deducibilidad, ¿no? Es una obligación, pero aquí sí habría un tema, ¿no? En ese sobreprecio que pudieras estar pagando, que estuvieras erosionando la base en un territorio, pues lo único que haría la autoridad sería ajustarte la deducción, ¿no? Ajustarte la deducción, pero pues sí hay que tomar en cuenta todo esto y digo, es parte de los procesos que hay que ir cuidando como parte de cierre del ejercicio, pues para no llegar a estos temas, ¿no? Para ir cuidando el tema de las bases, de los rangos, de precios de transferencia y todo esto, ¿no? Oye, Fer, permíteme también invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido que creo que les puede ser de ayuda para ir conociéndolo y irse adentrando en temas que les pudiera estar gustando. También que nos proporcionen un like a la página de Facebook. Estamos subiendo diferente contenido entre las dos redes para efectos de llegar con ustedes y poderles ofrecer un poquito más este tipo de pláticas y de temas de fiscales, prevención de lavado de dinero, temas contables, que creo que hay veces que necesitamos que alguien nos dé una pauta para poder ver qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros como contadores, como profesionales, y irnos capacitando, irnos mejorando día con día. También los invito a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y que nos sugieran temas que vamos a traer, que vamos a traer gente que sabe, gente especialista, experta, como el día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría, especialista fiscal, Fernando Barroso. Oye, Fer, para ir cerrando un poquito el tema, ¿algo más que creas que dentro de la charla nos hizo falta para poder platicarle a la gente que nos está escuchando y ver algunas conclusiones? Pues nada, Rod, digo, nuevamente te agradezco la invitación, denle like, la verdad es que Rodrigo sube temas muy interesantes a sus canales, a sus plataformas, y sí, Rod, mira, como conclusión, como recomendación, yo les diría que es indispensable cumplir con las obligaciones en materia de retención, en materia de emisión de CFDI, cuando se realizan los pagos a los residentes en el extranjero, evidentemente pues de fuente de riqueza en territorio nacional, pues ello dependerá la deducibilidad para efectos de impuestos sobre la renta y el acreditamiento del IVA cuando los actos o las actividades se encuentren grabados para este impuesto, ¿no? Es muy importante cumplir con todos los requisitos para que sus pagos al extranjero puedan ser deducibles, ¿no? Y más por las circunstancias que pudiéramos estar teniendo el día de hoy, pues ya ahora sí que ya con publicaciones de el presupuesto de egresos, con la ley de ingresos, las modificaciones, adecuaciones y adecuaciones de las leyes de ICR, IVA y Código Fiscal de la Federación para efectos del 2021. Todos estos parámetros hay que estar muy al pendiente. La fiscalización cada vez va a ser más agresiva por parte de la autoridad, necesitan recursos para una cuestión presupuestal, si bien están dando los números, pero todavía falta mucho más. El próximo año hay erogaciones justamente a la cuestión de la vacuna, ya el presidente ya dijo también cómo va a estar la distribución de las vacunas y va a estar complicado también el fondeo y el pago de muchos compromisos que tiene el Ejecutivo en cuanto a cuestión presupuestal. Entonces hay que estar muy preparado porque el día que nos empiecen a hacer un acto de fiscalización por parte de la autoridad, lo sepas o no, al final de cuentas, pues te va a querer sacar recurso de donde pueda, ¿no? Correcto, es correcto, Rod. Entonces hay que tener mucho cuidado, digo, en este tema y ahora sí que en todos los demás, ¿no? Pero sí, digo, como lo ha dicho el gobierno, ¿no? No incrementa impuestos, ellos se quieren basar en una mejor recaudación, ¿no?
pues digo, hay que blindarnos, hay que hacer las cosas lo mejor posible, lo más apegados a ley, y pues para que no suframos de molestias, ¿no? De nueva cuenta, Fernando, pues muchas gracias por tu aportación a compartirnos este tema referente a las regalías, asistencia técnica y enfocadas a a la deducibilidad como tips de no perder de vista qué es lo que sucede. Muchas gracias de nueva cuenta y estamos en contacto. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos. Estamos en Hasta luego. contacto. Saludos. Bye. Hasta luego. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.